vemos un sitio alostérico muy diferente al centro activo, y esta es la forma activa de la enzima. Su forma inactiva, como vemos, está cerrada, como que no quiere aceptar a su sustrato. La forma activa estabilizada por un activador alostérico, entre el activador. Este sitio alostérico puede estar ocupada por un activador o puede estar ocupada por un inhibidor. En este caso está siendo ocupada por un activador, y hace que se modifique la estructura de la proteína de tal manera que capte rápidamente a su sustrato. Luego, ¿qué pasa si viene el inhibidor? El inhibidor entonces promueve a que el centro activo no se muestre tan afín a la enzima. Y ese es el sitio del sustrato en el caso de que pues ya ha habido una cantidad adecuada de sustrato, o de lo contrario el activador ya se había posado y el centro activo encaja perfectamente con el sustrato. Por ese encaje que nosotros habíamos visto que era un encaje inducido. Por eso les decía, es aplicable ese modelo tanto de Fischer como el de Koshland para todas las enzimas que existen. Fischer solamente encontró llave cerradura, pero Koshland encuentra ajuste inducido. Y como vemos, el ajuste inducido es uno de los ejemplos hoy día en las enzimas alostéricas que estamos estudiando en estos momentos. Efecto de los moduladores. Entonces, esta como ya es una curva sigmoidal, en este caso la unión de sustrato en forma cooperativa, entonces ya yo no puedo decir Km porque no obedecen a las reglas de Michaelis-Menten, ya que son otro tipo de enzimas. Entonces se le llama K medios o K 0.5, ya no se le dice Km, ¿ya? Ahora, ¿qué observamos en esta imagen? El sigmoide, que también tiene que hacer su Dmax y todo lo que ustedes ya aprendieron, se hace igual, pero acá vemos cuando le ponen un modulador positivo. Acá le están poniendo el modulador positivo, entonces fácilmente la enzima se va a unir a su sustrato y va en una velocidad determinada, va a dar como resultado el producto, lo que veíamos siempre. Entonces, acá que estamos viendo que fácilmente la enzima coge su sustrato y se levanta con respecto a lo que ocurre normalmente sin activador. Sin activador es esta de acá, y ese es como un activador positivo, quiere decir un activador que modifica el centro de activo para que fácilmente la enzima coja su sustrato. Vemos que el K medios es más chiquito para este caso. El K medios para una enzima sin activador es este. ¿Y qué pasa cuando el centro regulador está ocupado por un inhibidor alostérico? En este caso, que vemos, la subida de la curva de actividad es más lenta y por lo tanto el K medios es más grande. Entonces, esto de alguna manera también lo vamos a interpretar igual. Este es un K medios, que muestra que esto requiere de sustrato la enzima para que logre la mitad de la velocidad máxima. Pero si yo le pongo un activador, ¿qué requiero? ¿Esa misma cantidad de sustrato o requiero menos? Requiero menos. Entonces, cuando es un activador, va a ser posible que la afinidad sea más fácil, porque el activador lo que ha hecho es modificar ya la estructura para que rápidamente encaje el sustrato y la actividad se produzca. ¿Y qué pasa cuando viene el inhibidor? El inhibidor se posa acá y no modifica, no deja que la proteína tenga la flexibilidad que tuvo antes para cogerse con el sustrato. Entonces tiene que haber mucho sustrato para que de alguna manera se bloquee el efecto del inhibidor. Por eso el K medios es más grande. Y podemos ver ahí el efecto del modulador alostérico positivo, en este caso, y el efecto del modulador alostérico negativo. Entonces, ¿qué hace el positivo? Ustedes lo miran ahí. ¿Y qué hace? Disminuye el K medios, ¿no es cierto? Lo hace más chiquito.
Entonces, si disminuye el K-medio, ¿qué está logrando? Que la enzima tenga mayor afinidad a su sustrato, ¿no es cierto? Porque con menos sustrato la enzima fácilmente lo coge y lo transforma. Ya que ella requería, suponiendo que esto sea 1, ella requería 2, pero ahora con 1 suficiente, ella logra la mitad de su velocidad máxima. ¿Qué pasa con el modulador negativo? No permite que con facilidad la enzima se una a su sustrato, por lo tanto se va a requerir mucho más sustrato. Y eso indica que este bloquea la afinidad, entonces perjudica la afinidad de la enzima por el sustrato. Esta enzima va a necesitar más sustrato para lograr una actividad enzimática y lograr la mitad de la velocidad máxima. ¿Ya? Entonces, ustedes cuando ven imágenes, siempre estudienles y sáquenles el jugo a cada imagen, porque cada imagen tiene toda la información que yo les he dado verbalmente. Entonces, hay alosterismo, acá vemos otro, heteroalosterismo, regulación de actividad por otras moléculas efectoras, ¿no? Inhibidor, activador, con no activador ni inhibidor, cómo se representan las curvas. Activadores, inhibidores, estados relajados, estados tensos. ¿Tensos cuándo? Cuando está el inhibidor. ¿Cuándo está el activador? Estado relajado. Porque relajado, ¿qué significa en este caso? Vendría a ser que la estructura proteica está predispuesta para unirse con el sustrato, como si fuese una llave con cerradura. Sabemos que este tipo de enzimas no obedecen la configuración llave-cerradura, sin embargo, como está puesto el activador, ya se modificó y ya va a afectar fácilmente. Ahora, las actividades enzimáticas van a ser reguladas, no todo el tiempo se tienen que dar. Pueden ser reguladas por fosforilación, adenilación, uridilación, adeno-riboxilación y metilación. ¿En qué aminoácidos? De toda la estructura proteica, en ciertos aminoácidos como la tirosina, la serina, se van a producir estas reacciones que también son enzimáticas de fosforilación para activar a una enzima o desfosforilación. Entonces, ustedes ya la próxima semana entran a hacer metabolismo de carbohidratos y el doctor les va a indicar y esta enzima se fosforiló y por lo tanto se activó. Entonces quiere decir que esa enzima fosforilada es activa y esta se desfosforila y se inactiva. Quiere decir que esa enzima se inactiva por desfosforilación, necesita entonces fósforo para activarse. Y existen enzimas que fosforilan y enzimas que desfosforilan. En nuestro organismo nosotros no le avisamos a nuestra enzima fosforila o desfosforila, sino que hay una serie de mecanismos que regulan para que se desfosforile o se fosforile en un determinado momento. Por ejemplo, una reacción de fosforilación y de fosforilación. Esta es una enzima que se llama fosforilasa. La fosforilasa tiene dos formas, la B, que es poco activa, y la fosforilasa A, que es activa. Esta enzima fosforilasa, en este caso, es más activa, como ustedes ven, tiene fosfato. ¿Sí? Tiene fosfato. Pero ¿de dónde se originó esta enzima? De la forma menos activa, que es acá. Es la forma menos activa. Para que ella se vuelva activa, ¿quién ha tenido que venir? Una enzima llamada fosforilasa quinasa. ¿Y qué ha hecho la fosforilasa quinasa? Ha cogido fosfato del ATP y ha fosforilado a esta enzima que era poco activa y la volvió activa. Ahora, la requiero activa, por eso que nuestro organismo la ha modificado y la ha vuelto activa. Porque ella estaba así tranquilita y de pronto la fosforilaron, ahora ponte a trabajar. La enzima empieza a hacer sus procesos y luego ya acabó su acción. No podemos tenerla todo el tiempo activa. Entonces ahora hay que inactivarla. Ahí aparece otra enzima, fosforilasa fosfatasa. ¿Qué hace?
le va a quitar los fosfatos y la va a volver como fosforilasa B poco activa. Entonces, en el metabolismo, estas enzimas van a estar pasando de formas activas y de formas inactivas de acuerdo a nuestras necesidades. Acá vemos la fosforilación. ¿Sobre qué residuos? Principalmente sobre los residuos de serina, triptófano y tirosina. A eso se llama una modificación covalente, fosforilación de las proteínas quinasas. Acá hay una proteína fosfatasa, la desfosforilación de la proteína fosfatasa. Esta proteína está fosforilada, entonces cuando entra agua, ¿se acuerdan qué enzima hace? Participa rompiendo el fosfato pero con agua. Hidrolasa, muy bien. Una hidrolasa hace posible la desfosforilación de esta proteína fosfatasa y la hace en unos casos por desfosforilación activa o inactiva. Ahora, la regulación de la glucógeno fosforilasa. La enzima que les estaba mencionando, la fosforilasa A y B, es la glucógeno fosforilasa. ¿Qué es el glucógeno? Ustedes todavía no han entrado a nada de metabolismo, pero de biología han debido ver un poquito. ¿Qué es el glucógeno? A ver. Una reserva de glucosa que la guardamos, ¿dónde? En el hígado. ¿Y dónde más? En los músculos. Muy bien. Entonces, en este caso, tenemos esta glucógeno fosforilasa 1 en el músculo esquelético para formar ATP vía glicólisis. Entonces, acá hemos visto la forma poco activa, ¿ve? ¿No se acuerdan? Entonces, para que pase a la forma activa tiene que estar fosforilada. ¿Y qué va a hacer la forma fosforilada? Va a ir a degradar el glucógeno para que este glucógeno salga en forma de ¿qué? De unidad de glucosa fosfato. Y este glucosa fosfato, en el caso del músculo, no va a salir al torrente sanguíneo. Por eso la glucosa que nosotros tenemos en sangre circulando no proviene del músculo, sino proviene del hígado. Porque en el hígado vamos a tener una enzima que le quite a la glucosa fosfato ese fosfato y la deje salir a la glucosa al torrente sanguíneo para mantener la glicemia. Si nosotros dormimos, nos podemos dormir 20 horas, 10 horas, 12 horas, no sé cuántas horas que quieren dormir los domingos, de repente de tanto cansancio que han estudiado toda la semana, y su mamá no los despierta y ustedes se levantan a la 1 después de haberse acostado a las 10 de la noche, suponiendo, están viviendo gracias a su glucógeno hepático. Gracias, porque él está actuando y degradando el glucógeno que ustedes habían almacenado y está manteniendo su glicemia. Por eso que el corazón sigue latiendo. Ustedes siguen a 37 grados, sus enzimas siguen haciendo todo lo necesario para mantener las condiciones óptimas. Y uno de esos procesos es justamente la degradación del glucógeno. Hepático, les dije, para mantener la glicemia, pero acá este es a nivel del músculo esquelético, entonces este es para mantener el trabajo muscular. Ahora, no solamente hay una modificación covalente como la que estamos mencionando de la unión del fosfato, sino también puede haber a su vez una regulación alostérica. Entonces, ¿qué pasa con la regulación? Vemos que el AMP es activador alostérico y el ATP es inhibidor alostérico. Para que se dé todo ese proceso y se active, aparte de esta regulación covalente, esta enzima también sufre regulación alostérica. La forma poco activa, cuando se une el AMP a esa forma poco activa, e inmediatamente esta enzima se activa. Porque ¿qué significa que haya AMP? Lo que significa es que no hay ATP. Y si no hay ATP, se tiene que activar. Tiene que liberar glucosa para que la glucosa haga glucólisis, haga ciclo de Krebs, transporte de electrones y ya tenemos ATP. Por eso es que el AMP, en este caso, es un regulador o un modulador positivo o negativo para esta enzima.
Positivo, porque la va a activar y entonces va a hacer que ella fácilmente coja su sustrato. ¿Quién es su sustrato? El glucógeno. Y va a degradar el glucógeno para liberar unidades de glucosa. Aparte, no solamente se está dando una regulación alostérica covalente, sino también se está dando una regulación hormonal. Todos estos tres procesos se están dando simultáneamente para que se siga liberando la glucosa y ustedes sigan durmiendo las 10, 12, 15 horas que quieran dormir. Y su mamá no las vaya a pasar la mañana temprano a la 1. Vayan, hijito, a almorzar y ya los encontraron fríos. No, porque gracias a estas regulaciones los van a encontrar calientitos, ya que la glucosa sigue liberándose del hígado. Y ustedes van a ver que hay más de otro metabolismo, la gluconeogénesis, por ejemplo, que vieron en biología, gluconeogénesis, ¿no? También a partir de aminoácidos puedo obtener glucosa. Entonces hay varios mecanismos, pero gracias a la presencia de enzimas. Si no tuviéramos esas enzimas, pues no existiríamos. La regulación de la fosforilasa del hígado hepático, igual la modificación covalente, la hormonal, glucagón, es contraria ¿a cuál? A insulina. La insulina es la que indica que se guarde la glucosa y glucagón que salga la glucosa. Y para que salga tiene que estar actuando ¿quién? La glucógeno fosforilasa. Dependiendo de cuál, en este caso es hepática. Y acá también vemos la regulación, pero en este caso, como ven, la A está activa, fosforilada, entra la glucosa fosfatasa, y la glucosa en este caso es un inhibidor alostérico, pero negativo, porque si hay glucosa, ¿para qué se va a activar la enzima? Más bien cuando no haya glucosa, ahí se va a activar la enzima. Pero la glucosa, esta glucosa, ¿para qué voy a degradar glucógeno si sigue entrando glucosa? El organismo percibe todos esos cambios, por eso que hay más de un sistema de regulación. Imagínense, ustedes se tienen que aprender cada uno de los mecanismos de regulación en el hígado, en el músculo, en el corazón, etcétera, etcétera. Así que este curso les viene para largo y mucho estudio. Ahora, existen enzimas que se sintetizan y están aparentemente completas, pero no están activadas. Y estas, para que se activen, el medio tiene que cambiar, o de lo contrario, otra enzima tiene que venir a excindirle o romperle una parte de su secuencia y hacerla más factible que se una a su sustrato. Esa, por ejemplo, es una forma de regular las enzimas que podrían dañar a la célula. Estas enzimas son simógenos y los ejemplos más característicos son todas las enzimas del sistema digestivo y las enzimas de la coagulación. Entonces, acá lo que vemos, todo lo que termina en geno, tripsinógeno, himotripsinógeno, son simógenos. Quiere decir que no son formas activas de enzimas, que requieren en este caso de la tripsina para que la convierta en forma activa y esta enzima recién activa actúe sobre los sustratos. Las enzimas de la coagulación sanguínea están bajo la forma de simógenos. Estas enzimas están todas completas, pero si empieza a desencadenarse la coagulación, pues nosotros nos vamos a morir, saben ustedes, ¿no es cierto? Nosotros tenemos heparina y tenemos otros mecanismos por los cuales no con facilidad formamos coágulos, pero tenemos todas las enzimas capaces de formar coágulos. Pero ¿por qué no están activas? Justamente porque están bajo la forma de simógenos. ¿Cuándo se van a activar? Cuando se activan estas, por acción de una primera activación, desencadena una cascada de reacciones que trae por resultado la modificación de los diferentes sustratos sobre las cuales cada una ha actuado. En el caso de la coagulación, la conversión de fibrinógeno en fibrina y formación del coágulo.
Entonces, estas enzimas, imagínense, estando activas, ¿podría ser posible la vida? No. Por eso mismo, este tipo de enzimas llamadas quimógenos no pueden estar activas. Tendrían que estar activas después de que se ha realizado o se han dado las condiciones ambientales para que este tipo de enzimas se active. Tal es el caso como un daño, una hemorragia, un corte. Entonces empieza a activar una y desencadena en la formación del fibrinógeno. En el caso de que uno empieza a consumir alimento, empieza los movimientos, llega al estómago, al intestino, y en ese momento hay secreciones hormonales que van a hacer que se liberen los quimógenos y enseguida que el pH del medio va a activar también a las enzimas y estas van a actuar sobre estos quimógenos, tal es el caso de la tripsina, para activar estos quimógenos y hacer posible que se produzca, por ejemplo, la digestión. Esa es otra forma en que han sido reguladas nuestras enzimas. Ahora, las enzimas pueden estar en el extracelular, como lo dije en el primer momento que empecé la clase, o pueden estar en el intracelular. Hay enzimas, como las que estamos hablando, como quimógenos, que son componentes de la coagulación. También hay enzimas que pertenecen al sistema de complemento en las inmunoglobulinas. Pero generalmente las enzimas tienen un lugar donde se producen y donde se funcionan. Tal es el caso de un daño tisular o un daño celular puede ocasionar la liberación de estas enzimas que son intracelulares y esas van a servir justamente para el diagnóstico. Normalmente debemos tener de estas enzimas intracelulares en nuestro torrente sanguíneo, sí, pero lo mínimo. Por eso que hay valores de referencia, que son valores bien pequeños, ya que si tendríamos un valor grande, indicaría pues que la muerte celular es masiva. Y nosotros estamos en un estado óptimo, no debemos tener muertes masivas, sino muertes constantes, pero en pequeña proporción de células. Por el motivo que ustedes ya conocen, la apoptosis, que me imagino que han visto en biología. Entonces, podemos decir que las alteraciones de las concentraciones enzimáticas en el suelo puede verse aumentos de la actividad enzimática. ¿Cuándo? Cuando hay un aumento o un incremento patológico de la permeabilidad, porque ustedes saben que la membrana no deja pasar ni entrar así nomás cualquier molécula, pero si cambia su permeabilidad por un estado patológico, entonces pueden irse saliendo las enzimas, cosa que no sucede normalmente. O por la muerte o destrucción celular, por una inducción enzimática o por proliferación celular. Esto ocasionaría pues que la concentración de enzimas intracelulares las encuentre en gran cantidad en el suelo. Alteraciones de la concentración enzimática también puede ser por disminución de la actividad enzimática, por intoxicaciones, por enfermedades crónicas o incluso por la alteración del estado nutritivo. Estas enzimas que se alteran justamente por estos episodios que antes hemos mencionado son las que se llaman marcadoras para utilizarlas en los diagnósticos. Es por eso que los médicos, cuando uno va con ciertas dolencias, te indican, va a hacerse la del dosaje de tal enzima, tal enzima, tal enzima, o tal actividad enzimática, porque eso va a representar cómo ustedes están de salud. Yo pienso que ahorita todos están ok, son bien jóvenes, pero ya cuando pasen los 50, 60, sus papás, por ejemplo, ya deben ir a los chequeos, ¿no? Debe estar a los 50, 60, entonces ya hay que ir a los chequeos. Aspartato aminotransferasa, ¿qué cosa es esta? ¿Qué puedo decir de esta enzima, de todo lo que aprendí? Ya estamos llegando a la parte final. Es una transferasa, ¿qué más? ¿Qué mecanismo enzimático hace? Mecanismo ping-pong, muy bien. ¿Cuántos sustratos tiene? 2. ¿Qué hace esta enzima?
modifica. ¿Cuántos sustratos necesita, me dijeron? 2. ¿Cómo tiene que ser su primer sustrato? Un aminoácido. Y el segundo, un cetoácido. ¿Cómo son sus productos? Un cetoácido y un aminoácido, diferentes a los que entraron en la reacción. Este es aspartato y este es alanina. Quiere decir que una trabaja con el aspartato y otra con la alanina. Y como lo había mencionado anteriormente, esta está relacionada con los infartos al miocardio. Se elevan estas enzimas después del infarto al miocardio. Alanina aminotransferasa relacionada con afecciones hepáticas. La amilasa salival y la pancreática. Había dos isoenzimas, dos formas isoenzimáticas, ¿se acuerdan? Pero en el caso de la pancreatitis se ve elevada sobre todo la amilasa pancreática. La ceruloplasmina, que es otra enzima que está relacionada con la enfermedad de Wilson y el cobre, que ustedes tienen que revisar. La creatinquinasa, trastornos musculares e infarto al miocardio. Creatinquinasa. ¿Qué hace la creatinquinasa? Es una enzima muy importante que cuando uno llega con fuerte dolor de pecho a un centro médico, ahí mismo le indican, hazte la creatinquinasa. Pero vas a hacerte la cardíaca, porque es la cardíaca y la muscular. Esta creatinquinasa lo que hace es que la creatina, que tenemos nosotros, lo formamos, la une al fosfato y forma fosfato de creatina. Cuando nosotros empezamos a disminuir la cantidad de ATP, el primer auxilio es quitarle ese fosfato a la creatina y ponérselo la ADP. ¿Y qué forma? ATP. Entonces, una forma rápida de obtener ATP sin hacer, pues, glicólisis, ciclo de Krebs, transporte de electrones. Mientras que eso se va a ir haciendo y va a demorar un poco, mientras que el organismo, ¿cómo resuelve el problema? Necesito ATP y ahorita no hay. A la creatina, a la fosfato de creatina le quita el fosfato y lo une al ADP y ya tiene ATP. Por lo menos para unos segundos que necesitamos ATP, mientras se va dando el otro proceso. Entonces, ¿qué pasaría con esta del miocardio? Si está fuera, está en el torrente sanguíneo, ella tiene que dar energía para que trabaje la fibra muscular. Pero ¿qué pasa si la encontramos en alta concentración en sangre? Quiere decir que ha habido muerte celular y ella está afuera. Ella debió estar dentro y no afuera. Por eso se le denominan marcadores. La gamma glutamitransferasa también está relacionada, y dicen, no te mandan a hacer una sola enzima marcadora, sino te mandan dos, y otra puede ser la gamma glutamitransferasa para enfermedades hepáticas. Lactato deshidrogenasa también está relacionada con el miocardio, el infarto al miocardio. La lipasa, pancreatitis aguda, porque las enzimas pancreáticas son varias. Entonces, cualquier afección grande del páncreas va a hacer que todas esas enzimas salgan al torrente sanguíneo. No deberían estar, pero están. ¿Por qué? Gran muerte celular. La fosfatasa ácida, relacionada con el carcinoma prostático. La fosfatasa alcalina, trastornos óseos, enfermedades hepáticas, obstrucción de las vías biliares. Esta fosfatasa, por ejemplo, sí puede estar elevada en la adolescencia, cuando los niños están creciendo, se están estirando. Entonces, ahí sí puede estar elevada. Pero por eso es que les piden la edad, ven el sexo, porque hay pequeñas variaciones de estas enzimas, en algunos casos, la edad y el sexo. ¿Cómo las separo? Esas isoenzimas las separo por un proceso llamado electroforesis o por métodos inmunológicos para saber cuál. Por ejemplo, le sacan la sangre, pero quiero saber si es la creatina, la enzima muscular, la cardíaca, la del cerebro. ¿Cuál de estas formas isoenzimáticas es la que está elevada? Una electroforesis y detecto cuál es el que se elevó. Y de acuerdo a esa me está marcando, está enfermo su músculo cardíaco, está enfermo su cerebro, está enfermo su músculo esquelético. Por eso se denominan marcadores. Y esta es la aspartato aminotransferasa, como antes les decía, tiene dos sustratos, el mecanismo ping-pong. Entonces, al aspartato, ¿qué le va a coger? Su grupo amino. Libera que se va a llamar oxalacetato,
y este su segundo sustrato, alfa-cetoglutarato, entra y acá le pone el glucoamino y tenemos el glutamato. Entonces, de aspartato, que era aminoácido, el aspartato va a salir como oxalacetato. Y el alfa-cetoglutarato va a salir como glutamato. Aparecen en el citosol y en los mitocondrios de tejidos metabólicamente activos. El nivel se eleva ante afecciones hepáticas o miocárdicas. Pero más marca a las miocárdicas. Ambas se elevan, pero más va a marcar a las miocárdicas. Por eso que son marcadoras, en este caso las aminotransferasas son marcadoras, pero no son muy específicas. Por lo tanto, cuando ustedes se les presenta el paciente, no le mandan una sola, sino les mandan dos, hay veces hasta tres, dependiendo del caso. Y esa es la alanino-aminotransferasa que trabaja con la alanino y el alfa-cetoglutarato el mismo. A la alanina la convierte en piruvato y al alfa-cetoglutarato en glutamato. Y esta marca lesiones hepáticas.